Imagina por un momento. Estás a la orilla de un pantano prehistórico y el agua turbia esconde un monstruo. No un monstruo cualquiera, sino una serpiente de 40 pies de largo, pesando más de 1000 kilogramos. Esta es la titanoboa, el depredador de la cima que dominó la Tierra hace 60 millones de años, en el apogeo de la era Paleocena. La simple idea de su escala ya nos causa terror y fascinación. Durante décadas, la ciencia asumió la explicación más simple, que esta criatura aplastaba a sus víctimas lentamente mediante la constricción, como las grandes pitones de hoy, pero esa suposición ignora un hecho crucial: el ambiente extremo en el que vivía. En un calor tropical incesante, gastar energía en una lucha prolongada, enrollado en una presa que podría forcejear por minutos, sería un riesgo fatal. El costo metabólico de tal esfuerzo podría llevar a la titanoboa al sobrecalentamiento o al agotamiento completo. Para ser el depredador de la cima, necesitaba ser letalmente eficiente. El enfoque, por lo tanto, no está solo en su fuerza bruta, sino en la inteligencia adaptativa de su caza. Los análisis de su estructura ósea y el contexto de su ecosistema revelaron que sus tácticas eran mucho más sofisticadas que simplemente estrujar. La titanoboa no podía permitirse el lujo de ser lenta. Su supervivencia y su dominio dependían enteramente de un único y crucial elemento: el agua. Transformó el pantano en su arma, pero de una forma que desafía nuestra comprensión tradicional de cómo cazan las serpientes gigantes. Después de todo, si la constricción era demasiado peligrosa, ¿cuál era el secreto de la titanoboa para abatir presas más grandes que ella en cuestión de segundos? Para dimensionar realmente el terror de la titanoboa, necesitamos transportarnos mentalmente a su reino, la selva tropical de Cerrejón, en Colombia, hace 60 millones de años. El escenario es de un verde saturado y opresivo. La Tierra estaba en plena recuperación tras la catástrofe que eliminó a los dinosaurios, y la vida vegetal había explotado. El aire era denso, saturado de humedad y, lo más importante, abrasador. Las temperaturas promedio en este periodo variaban consistentemente entre 30 y 34 grados Celsius. Para nosotros, esto sería insoportable, pero para la titanoboa era la condición de existencia. Era un reptil poiquilotermo, lo que significa que su calor interno dependía del ambiente externo. Sostener un cuerpo de 40 pies de largo y más de 1 tonelada exigía una fuente de calor constante y masiva. Este calor extremo fue lo que permitió el gigantismo. Sin él, el metabolismo de la titanoboa simplemente no habría funcionado. No podría digerir su comida, y mucho menos moverse. Pero este mismo calor, que era su salvación, era también su mayor limitación. Un cuerpo tan grande absorbe el calor rápidamente, y el riesgo de sobrecalentamiento era real. En tierra, el movimiento sería lento y energéticamente costoso, transformando a la serpiente en un blanco, o peor, en una víctima de su propio calor excesivo. Es por eso que el agua era más que un hábitat. Era un sistema de soporte vital. La evidencia fósil encontrada en las minas de carbón de Cerrejón, principalmente las vértebras masivas y las costillas robustas, sugieren un estilo de vida predominantemente acuático o semiacuático. Al igual que un cocodrilo moderno, la titanoboa utilizaba el agua para soportar su peso colosal y, crucialmente, para regular su temperatura corporal. El agua funcionaba como un disipador de calor perfecto, permitiéndole permanecer activa y funcional. Sin embargo, vivir en el agua impone restricciones severas a la caza. Para un depredador que necesitaba preservar cada julio de energía, la caza no podía ser una maratón. La titanoboa necesitaba ser letal en un instante. Cualquier lucha que se extendiera por más de unos pocos segundos pondría en riesgo su vida, ya sea por agotamiento o por sobrecalentamiento. Era el depredador cumbre indiscutible, pero estaba atrapada en las orillas y los ríos. Si era demasiado grande para moverse eficientemente en tierra y no podía gastar tiempo aplastando a sus víctimas, ¿cómo atacaba este gigante a presas blindadas e igualmente colosales? Su estrategia de caza era un secreto guardado por las aguas turbias, y la respuesta residía en una táctica de ataque mucho más rápida y violenta de lo que imaginamos. Después de todo, ¿qué usaba la titanoboa para matar si no era el abrazo lento y aplastante?
La evidencia apunta a una técnica de choque, donde la masa se utilizaba de una forma que cambiaba el juego. Debemos abandonar la imagen mental de un aplastamiento lento. Piense en la anaconda más grande que haya visto. Puede tardar minutos, quizás horas, en asfixiar a un capibara. Ahora, imagine a la titanoboa intentando hacer lo mismo con un cocodrilo gigante, con escamas acorazadas y dientes afilados, todo esto bajo el agua. El gasto de energía sería inmenso, el riesgo de lesión era inaceptable, y el peligro de agotamiento térmico era una amenaza constante. La titanoboa necesitaba una eficiencia brutal, golpes rápidos, decisivos y de baja energía. El análisis de su estructura corpórea, particularmente la disposición de sus vértebras, sugiere que, aunque era masiva, poseía una musculatura capaz de una aceleración explosiva desde una posición estacionaria. No era una cazadora de persecución, era la maestra de la emboscada. El agua, que regulaba su temperatura, también proporcionaba el camuflaje perfecto y el soporte físico necesario para transformar su cuerpo de 13 metros en un proyectil subacuático. El ataque comenzaba con el sigilo. La serpiente esperaba casi totalmente sumergida en las orillas lodosas, con solo los ojos y quizás las fosas nasales fuera del agua. Su mordida, aunque no era venenosa, era crucial. No para matar, sino para agarrar, anclar e inmovilizar a su objetivo. La mordida era el enganche, el preludio del verdadero golpe fatal. La evidencia ósea reveló que el golpe fatal no era un abrazo sofocante. En cambio, la titanoboa perfeccionó una táctica de ataque mucho más rápida y violenta, utilizando su masa de una forma inesperada: el choque. La serpiente no aplastaba, chocaba. Quiero saber qué te sorprendió más de este animal hasta ahora. Deja tu comentario y comparte tu teoría sobre qué más cazaba la titanoboa además de cocodrilos. Solo los elegidos para esta jornada de conocimiento harán clic en el botón rojo de suscripción, asegurando que no se perderán la próxima inmersión en la historia prehistórica. Al final, ¿cuál era la física detrás de este choque colosal? La respuesta está en la presión, la verdadera arma de caza de la titanoboa, y el elemento que la convirtió en el depredador máximo era la sinergia entre su masa corporal y el entorno acuático. Su estrategia principal no era el abrazo, sino el choque hidrostático y la sumersión inmediata. En lugar de desperdiciar energía apretando y asfixiando a la presa lentamente, la titanoboa buscaba ahogarla y causar trauma interno por la presión súbita ejercida por su tonelada métrica. Imagine la escena: una presa, quizás un mamífero primitivo o un gran reptil, se acerca a la orilla para beber. La serpiente, invisible en el agua lodosa, detecta las vibraciones en la superficie. Súbitamente, el cuerpo colosal emerge con una explosión de velocidad, un ataque que dura menos de un segundo. La mandíbula agarra el objetivo y en un movimiento continuo, la titanoboa usa la fuerza de su cuerpo para empujar y atrapar a la víctima bajo el agua. La presión ejercida por la serpiente, sumada a la resistencia del agua, creaba un ambiente de fuerza aplastante. Esto causaba desorientación inmediata, fracturas internas y, lo más importante, impedía que la presa respirara. El ahogamiento era rápido y energéticamente eficiente para la serpiente. Este método estaba perfectamente adaptado a su metabolismo y al riesgo de sobrecalentamiento. ¿Cómo podía esconderse un depredador de 40 pies de longitud? Para cazar de forma tan eficaz, la titanoboa dependía intensamente de su capacidad sensorial. Mientras esperaba inmóvil, utilizaba el agua como un medio de comunicación. Aunque no tengamos prueba definitiva de fosetas termosensibles como las de algunas boidae modernas, sabemos que era maestra en detectar vibraciones. El menor movimiento en la superficie o las ondas de presión causadas por una víctima caminando en la orilla eran suficientes para accionar el ataque. La superficie lodosa y las aguas turbias ayudaban a enmascarar su presencia, transformando a la titanoboa en una trampa invisible y de acecho. La víctima solo percibía el peligro cuando ya estaba totalmente envuelta por la sombra colosal del depredador. La eficacia de esta estrategia, que privilegiaba el choque y la sumersión, era probada diariamente contra los rivales más duros del pantano. Si la titanoboa cazara solo peces y presas pequeñas, no sería considerada el ápice de la cadena. La prueba de que esta táctica funcionaba reside en sus víctimas más peligrosas:
Los cocodrilos gigantes de la misma era, depredadores que estaban perfectamente adaptados para luchar en el agua. Si la titanoboa conseguía dominar a reptiles blindados e igualmente agresivos, ¿cuál era el secreto para penetrar la coraza de sus rivales? La respuesta a la dominación de la titanoboa reside en cómo transformaba la defensa del rival en su propia debilidad. El Paleoceno no era un lugar para depredadores solitarios, era una arena. La coexistencia de la titanoboa con los crocodilomorfos de la época, como el Cerrejonisuchus, era una disputa constante por el dominio acuático. Estos cocodrilianos no eran presas fáciles. Eran depredadores blindados, cubiertos por osteodermos, densas placas óseas que formaban una armadura natural, perfectamente adaptados para luchar en el agua. ¿Cómo podía un depredador someter a un objetivo que era esencialmente un tanque viviente? La titanoboa no podía confiar solo en la fuerza bruta de la mordida, ya que los cocodrilos tenían defensas robustas. Su estrategia era mucho más táctica: inmovilización y desorientación. El ataque era una maniobra de ingeniería de masa. Aunque podía apuntar a áreas más vulnerables como la nuca o la garganta, el objetivo principal era anular la capacidad de lucha del cocodrilo, arrastrándolo a profundidades o áreas de mayor presión donde el cocodrilo quedaba en desventaja. Reconstruyamos el escenario. Un Cerrejonisuchus de 6 metros, confiado en su blindaje, es emboscado en la orilla del río. La titanoboa surge y utiliza el choque de su masa corporal, la tonelada y media de peso, para voltear o subvertir el equilibrio del cocodrilo. Una vez bajo el agua y sin la capacidad de orientarse o respirar, el reptil blindado no tenía ninguna posibilidad contra la presión hidrostática ejercida por el cuerpo de la serpiente. La muerte era rápida, generalmente por ahogamiento combinado con trauma por compresión. Aunque este enfrentamiento de titanes era impresionante, solo representaba una porción de la dieta de la titanoboa. Para sustentar el metabolismo insaciable de un animal que necesitaba cientos de kilos de alimento por comida, el superdepredador necesitaba una fuente de energía más abundante y accesible. Un animal tan grande no podía permitirse el lujo de cazar solo adversarios difíciles. Los cocodrilos eran los rivales, pero el verdadero sustento de la titanoboa provenía de la vasta y aterradora vida acuática que llenaba los pantanos del Paleoceno. ¿Qué cazaba la serpiente que fuera lo suficientemente grande como para alimentarla durante semanas enteras? El festín subacuático de la titanoboa estaba compuesto por criaturas que parecían haber salido de una pesadilla, incluyendo tortugas gigantes con caparazones del tamaño de un coche. Si bien los cocodrilos representaban el desafío ocasional, el verdadero sustento de la titanoboa eran los peces y las tortugas gigantes. Estos eran la base energética que permitía prosperar al metabolismo colosal. La dieta principal de la titanoboa se componía de una megafauna acuática extraña y rica en calorías, incluidos peces pulmonados que podían alcanzar tamaños impresionantes y, notablemente, la tortuga Carbonemis, cuyo caparazón podría cubrir fácilmente un automóvil pequeño. Cazar a la Carbonemis requería más que solo fuerza, exigía precisión. La titanoboa, usando su paciencia de emboscada, esperaba que la tortuga estirara el cuello o las patas fuera del caparazón, atacando esas áreas vulnerables para una rápida inmovilización. Aunque la presión del impacto subacuático podía, en teoría, fracturar un caparazón tan denso, el método más eficiente seguía siendo el ahogamiento rápido. El peso de la serpiente obligaba a la Carbonemis a permanecer sumergida, transformando su defensa en una carga. Los peces grandes, lentos y extremadamente ricos en calorías eran el oro del Paleoceno para la titanoboa. Ella utilizaba su sigilo y aceleración para emboscar a estos peces, tragándose a la presa entera. El proceso de ingestión era un espectáculo de flexibilidad y fuerza, permitiendo que la serpiente consumiera presas que, a primera vista, parecían más grandes que su propia cabeza. Una sola comida podía sustentar al depredador por semanas, minimizando la necesidad de cazas frecuentes y energéticamente costosas. La titanoboa, por lo tanto, no era solo un depredador, era el arquitecto de su ecosistema. Al controlar las poblaciones de cocodrilos y de la megafauna acuática,
Garantizaba que el equilibrio se mantuviera a través de la depredación selectiva. Su dominio acuático moldeó el comportamiento de todas las demás criaturas. Pero, ¿qué sucede cuando un superdepredador es tan especializado, tan dependiente de condiciones ambientales perfectas? El reinado de la titanoboa, aunque absoluto, era increíblemente frágil y dependiente. Si la especialización fue la clave de su gigantismo y éxito, también se convirtió en el catalizador de su caída. La historia de la titanoboa es una lección sobre la vida colosal y cómo puede ser trágicamente limitada por el clima. La titanoboa ejercía un impacto profundo y de arriba hacia abajo en el ecosistema de Cerrejón. No era solo una devoradora de carne, era el regulador ambiental, controlando las poblaciones de cocodrilos y de la megafauna acuática. Su presencia era la definición misma del poder en la era paleocena, un símbolo vivo de la increíble capacidad de la vida de reorganizarse y evolucionar hacia formas colosales tras la extinción de los dinosaurios. Este depredador era la prueba de que la vida había encontrado una nueva manera de llenar el nicho de superdepredador. Sin embargo, la especialización extrema que permitió este éxito espectacular también se convirtió en su mayor debilidad. La titanoboa era, en esencia, un producto directo y totalmente dependiente de las condiciones climáticas. Solo podía existir en un mundo donde las temperaturas promedio fueran excepcionalmente altas, lo cual sostenía su metabolismo lento y su cuerpo gigantesco. Estaba perfectamente adaptada a una única y breve ventana de tiempo geológico. La narrativa de su declive es una de las más dramáticas de la prehistoria, porque no ocurrió por la competencia con un depredador superior. Fue un cambio ambiental sutil, pero catastrófico. A medida que el Paleoceno hizo la transición al Eoceno, las temperaturas globales comenzaron a descender. No fue una congelación repentina, sino una disminución de tan solo unos pocos grados. Para la titanoboa, esta pequeña caída de temperatura fue una sentencia de muerte. Su metabolismo se vio comprometido. El calor que la creó la abandonó. El gigantismo, que antes era una ventaja imbatible, se convirtió en una carga insostenible. El reptil ya no podía generar ni retener suficiente calor para digerir sus comidas masivas o moverse con la eficiencia necesaria para cazar. El hambre y el frío, aun si eran relativos, la llevaron a la extinción. La titanoboa desapareció, pero su historia prueba que incluso el dominio absoluto es temporal y que la vida colosal reside en un delicado equilibrio con el clima. Si la titanoboa dependía tanto del calor para existir, ¿qué nos enseña su caída sobre los límites de la vida y el futuro de nuestro propio planeta? La titanoboa, al fin y al cabo, fue mucho más que un constrictor sobredimensionado. La titanoboa fue una máquina de matar perfectamente calibrada, un depredador de emboscada acuático altamente especializado. Su estrategia de caza no se basaba en la fuerza bruta y la resistencia, sino en un triunfo de la física y la biología, utilizando la masa y la presión hidrostática en lugar de la constricción prolongada. Era un producto único de un planeta en recuperación, una criatura que aprovechó un nicho de calor extremo para alcanzar el gigantismo. Revisitamos el Paleoceno para descubrir que el mayor depredador de aquel mundo era un especialista. No podía permitirse luchar, necesitaba un golpe rápido y letal. La historia de la titanoboa es un vívido recordatorio de que la evolución, cuando se enfrenta a nuevas condiciones, puede producir maravillas aterradoras. 13 metros de puro músculo, dominando los pantanos durante millones de años, solo para ser derribada por el sutil e inevitable cambio de temperatura global. Su existencia nos recuerda que el Paleoceno fue una era de extremos, donde los nichos ecológicos recién abiertos permitieron que la vida evolucionara hacia formas verdaderamente colosales, como la carbonemis y los cocodrilos gigantes. La titanoboa es el legado de un mundo cálido y húmedo, un gigante que solo pudo existir durante un breve, pero aterrador, periodo en la historia de la Tierra. El terror de 40 pies de largo que dominó el agua dejó una marca indeleble en el tapiz de la vida prehistórica. ¿Cuál fue la táctica de caza de la titanoboa que más te impresionó? ¿El choque hidrostático o el sigilo acuático? Deja tu opinión y comparte tus ideas en la sección de comentarios. Tu participación ayuda a expandir el conocimiento sobre estos gigantes olvidados. Si apreciaste este viaje por el Paleoceno, no olvides darle me gusta al video
y suscribirte para más exploraciones profundas en la ciencia de la prehistoria. La titanoboa fue el precio de la Tierra por el calor extremo.